Y si tienen preguntas, me avisan, por favor, cualquier cosa. Recuerden que el pilar fundamental de la nutrición es la biología y la química, de cualquier cosa en la vida. Si queremos entender la vida como la entendemos, o si la quiero entender bien desde el punto de vista de la salud, debo conocer muy bien la biología. De lo contrario, es súper difícil y por eso cuando escucho por ahí a personas que obviamente no han estudiado cosas de la salud, hablar de alimentos, de nutrientes y cosas que no tienen sentido es porque no tienen el más mínimo conocimiento de biología. Entonces, por eso, dentro de esta carrera, es un pilar fundamental la biología, la química orgánica, la bioquímica. Parecería que no, pero si es que entendemos de eso, pueden entender absolutamente todo, todo. Así que es lo más importante y es lo que más deberíamos aprender. De igual manera, como les dije en la otra clase, hay que poner un poquito de esfuerzo para aprender ahora que estamos en esta modalidad, que siempre es un poquito más complejo, pero ya depende de ustedes ser buenos profesionales. Eh, cuando acaben, habrán tantos nutricionistas en el Ecuador que solamente los que estén muy bien preparados podrán marcar diferencia y tener mejores trabajos o harán mejores cosas. De lo contrario, estamos destinados a ser uno más, porque igual y si no estudio mucho, paso las materias, pero y al final de todo, ahí nos damos cuenta quién realmente está capaz para enfrentar el mundo y quién no. Y la biología nos ayuda a entender todo y van a ver que todo se complementa con las otras materias que van a seguir teniendo. Ok, entonces vamos a ver lo más básico nosotros. Ustedes en química orgánica asumo que verán esto más fuerte. Nosotros debemos de empezar con átomos porque luego vamos a ver proteínas, carbohidratos, lípidos y todo está formado de átomos. O sea, si yo ahorita veo aquí el libro que tengo acá al lado, la hoja, el esfero que tengo acá, yo le veo como una estructura ahí súper sólida, ¿no es cierto? Las plantas, nosotros. Pero todo está formado de átomos, de unidades microscópicas que no las podemos ver. Una bacteria, un virus, el SARS-CoV-2 está formado de átomos. Todo está formado de átomos. No podemos verlos. Y la unión de miles y millones de esos átomos permite ver a lo que estamos viendo con esa imagen, o a nosotros igual. O sea, nosotros podemos ver las cosas gracias a esa unión de miles y miles de átomos. Entonces, no porque no los podamos ver, quiere decir que no existe. Más o menos como el virus, ¿no es cierto? Que ahora todo el mundo sabe, está echando alcohol por todo lado. No lo ve, pero le está echando. Antes no pasaba eso. Esa es una de las pocas cosas buenas que pudo traer la pandemia, que las personas asumen que, que hay algo que no lo puedo ver, pero me puede enfermar. Y ese algo también está hecho de otra cosa, está hecho de átomos, o sea, de cosas más pequeñitas todavía. Así que no porque no podamos verlo, no quiere decir que no existe, que no sea lo más importante. Entonces, un átomo, como todos sabrán, tiene cargas positivas, negativas. Las negativas se llaman electrones, que es lo más importante de un átomo, pero también tiene protones y neutrones. Como les comento, no vamos a interiorizar mucho en esto porque asumo que en química orgánica lo van a ver mucho más fuerte, pero sí debemos comprender lo que es un átomo. Es la partícula más pequeña y cuando se junta forma elementos químicos y conserva características y propiedades del elemento. Ok. Eh, David, ¿qué más me puedes decir del átomo? ¿Qué has escuchado en el colegio o donde sea? Del átomo, pues que todo está compuesto de átomos que son elementos que no difieren mucho de su composición y por eso pues constituyen los diferentes tipos de elementos en la tabla periódica. Eh, no sé, para medirles creo que tienen un esquema de probabilidad para saber en dónde se encuentra el electrón, porque es prácticamente casi como imposible el saber por dónde se encuentra. Más o menos eso, que está dividido en quarks y algo así, y eso más o menos. Ya, ok, muy bien, David, excelente. Igual, recuerden que siempre mis preguntas son su opinión, no necesariamente deben saber lo que les estoy preguntando, pero quizás han escuchado o les suena algo. Entonces,
las preguntas van por ahí, no para saber o calificar que están respondiendo, no. Nosotros estamos aquí discutiendo y hablando cosas. Y si está bien, perfecto, y si no, la aclaramos. ¿Alguien creo que quería decir algo? No. Ok. Sí, muy bien, David. Hay muchas cosas con los átomos y por eso les digo, en química orgánica asumo que van a haber mucho más, porque hay algunas teorías del campo de electrones y como yo sí puedo contar los electrones que puede tener un átomo, tienen algunas capas, algunos orbitales y el último orbital es el que realmente representa un montón. Eh, pero eso ya lo verán en química orgánica de una forma más fuerte. Básicamente, como está aquí, se representa el átomo y me imagino que eso lo han visto todos, como es un átomo, pero no son así, realmente son otra estructura, pero eso está muy bien para explicar. Nosotros podemos tener átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de todos los elementos químicos. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Ahí están todos los elementos químicos de la naturaleza. Cada uno es un átomo y cada uno tiene estructura distinta. Cada uno tiene distintos tipos de electrones, o número, más bien dicho, de electrones. Pero esos son los ejemplos del sodio, el calcio, cloro, litio que están aquí. Entonces, en la tabla periódica que me imagino que han visto, sí ahí bueno, habrán podido ver todos los elementos que puede tener la naturaleza. Eh, a ver, Heidi, Lisette, estás ahora acá. Creo que no te puse en lista. Estás ahí, Lisette. Sí. Entraste más tarde, ¿no es cierto? Para ponerte bien. Entonces, porque te nombré un par de veces. Lisette Llanos. Ok, ya te puse en lista. Lisette, ¿qué has escuchado o alguna vez en el colegio trabajaste con la tabla periódica? ¿Te acuerdas de algo de la tabla periódica? Sí, trabajamos con la tabla periódica. ¿Qué te acuerdas de eso? De los metales, de los no metales, de las gases, de los no valentes, los covalentes, de los gases nobles y todas sus derivaciones. Ya, ok, muy bien. Sí, la tabla periódica se divide en varias secciones, como nos dice Lisette. Encontramos los metales, los no metales, gases, eh, y se lo trabaja siempre porque son los elementos que están en la naturaleza. Cada uno tiene un montón de cosas distintas y lo interesante de todos estos es que se pueden unir y formar nuevas moléculas. Entonces, cuando se unen estos átomos, obtenemos lo más básico de todo, que es lo que vamos a estudiar este semestre, biomoléculas. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Justo esas 4 biomoléculas son las que vamos a ver en este semestre. Son las que les debe quedar la base para bioquímica. Entonces, estas biomoléculas son moléculas compuestas por 6 elementos, principalmente, porque pueden tener otros también, pero principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, estos carbono, estos hidrógenos se empiezan a unir y pueden formar un carbohidrato, pueden formar un lípido, pueden formar proteínas. Pero, como dice ahí, primero forman monómeros y luego polímeros. O sea, una proteína no es que se forma la proteína directo. Un carbohidrato no es que directamente un carbohidrato. Igual un lípido, no es que ya tenga un lípido de manera directa. Primero se forman monómeros, o sea, unidades estructurales básicas de estos compuestos. Eh, Alguien quizás me puede decir o se acuerda cuál sería el monómero de una proteína o de un carbohidrato. ¿Cuál sería? El monómero sería la unidad más pequeñita que cuando se une hace un polímero, o sea, la molécula grande. O sea, la unión de algunas cosas me da una proteína. O la unión de algunas cosas me da un lípido. O la unión de algunas cosas un carbohidrato. ¿Alguien se acuerda tal vez cuál sería el monómero de estas biomoléculas? ¿Se acuerdan? Son súper sencillas, seguro las han escuchado. ¿No les suena?
a las proteínas, de qué están compuestas las proteínas. ¿Alguien se acuerda? Eso es, no es de los aminoácidos, de la Ya. niacina, también tiamina, eso. Las proteínas del monómero serían los aminoácidos, ¿no es cierto? La unión de aminoácidos me hace una proteína. Entonces, la unión de átomos crean un aminoácido y después se juntan los aminoácidos y tenemos una proteína. Así sería la estructura fundamental de la materia. Primero lo más chiquito y luego lo más grande. Igual con los lípidos, igual con los ácidos nucleicos, igual con los hidratos de carbono o carbohidratos. En los carbohidratos pueden ser varios, pueden ser glucosas, unión de glucosa, o puede ser una glucosa y una fructosa para tener sacarosa, por ejemplo. La sacarosa es el azúcar de mesa, la que la gente utiliza, que no es buena para la salud. Esa también es una biomolécula formada por fructosa y glucosa. Pero puedo tener almidón, que es una unión de muchas glucosas. Entonces, puedo tener distintas variables aquí, distintos nombres se puede decir, para tener un carbohidrato. La fibra también, pues, es un carbohidrato y está unida por glucosas no digeribles. Y los lípidos están unidos por ácidos nucleicos. Los famosos ácidos grasos. Estaba hablando por los ácidos nucleicos de abajo. Que también vamos a tener una clase de ácidos nucleicos. Pero los lípidos están formados por ácidos grasos de cadena media, larga, corta. Me imagino que han escuchado por ahí los ácidos grasos saturados, insaturados y poliinsaturados. Entonces, y bueno, los ácidos grasos trans también que están en la naturaleza. Eso también lo vamos a ver porque en nutrición es importante conocer los ácidos grasos. La gente le tiene mucho miedo a los lípidos, a las grasas y la evidencia actual nos dice que no hay que tenerle tanto miedo a las grasas. A lo que debo tenerle miedo es al azúcar, al azúcar libre, no al azúcar normal, al azúcar libre, al azúcar refinada. Esa sí que está eh, totalmente enfocada a un montón de problemas de salud. La evidencia de hoy en día nos indica que la mayoría de patologías es por el consumo excesivo de alimentos procesados, ultraprocesados, ricos en azúcares libres. Así que igual son biomoléculas. Y ahí cuando tenemos biomoléculas podemos tener vida. Creo que para la semana 5 sí, ustedes van a tener que ver un video. No sé, yo creo que ya está en el aula virtual. Igual voy a revisar para al final ponerlo bien. Sobre el origen de la vida. ¿Cuál es la teoría la única teoría que la comunidad científica acepta como real de cómo se formó la vida en el planeta Tierra? Es muy interesante. Y vamos a ver que si podemos formar aminoácidos, yo formo proteínas y con esto yo puedo empezar a tener células y empezar a tener vida. Y por distintas circunstancias del planeta, hace miles y miles y millones de años, empezaron a formarse aminoácidos por algunas rutas bastante distintas a las que se forman hoy, pero es posible que se formen así. Entonces, ahí discutiremos un poquito, tienen que ver ese video para esta semana. Dicen una pregunta, ¿es lo mismo lo que dice, o sea, moléculas que biomoléculas? Sí, es un sinónimo. Biomoléculas es como moléculas que dan vida, porque puedo tener moléculas que simplemente están allí o forman parte de alguna estructura, pero biomoléculas son las que pueden formar vida. Y precisamente la unión de estas pueden formar algunas cosas para formar vida posteriormente. Entonces, con la unión de biomoléculas podemos formar estructuras celulares formadas por estos cuatro que me crean organelos y la unión de estos me van a hacer una célula. Esto asumo que habrán visto en el colegio, los que tuvieron biología en el colegio, porque esta es la biología celular que se da mucho en colegio. La mitocondria, el núcleo, ribosomas. De todos estos, los que vamos a hablar por ahí es del ribosoma, porque los ribosomas tienen mucho que ver con los ácidos nucleicos. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo los ribosomas ayudan a formar proteínas de mi cuerpo. Así que son importantes los ribosomas. El resto también, pero no lo vamos a hablar mucho porque no nos da el tiempo y nosotros vamos a enfocarlo mucho a la nutrición, a esta materia.
Y siguiendo el orden de materia, luego tenemos una célula. Ahí está. Podemos ya tener células. Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Aquí están la información genética en las células. De eso vamos a hablar también en alguna clase. La información genética, todo está en las células. Las células realmente son las que nos ayudan a tener vida como la tenemos. Una bacteria, por ejemplo, tiene una sola célula. O pueden tener, bueno, depende de la bacteria, pero hay hongos unicelulares como las levaduras, por ejemplo, que son solo una célula. Y después, cuando se unen las células, podemos tener un tejido. O sea, todo va en orden, ¿no es cierto? Desde un átomo tan chiquitito hasta tener las células ya bien estructuradas. Luego podemos tener un tejido, como el tejido conectivo, muscular, el tejido nervioso, que es de lo que estamos formados, igual en las plantas, en los animales. Y luego ya cuando se empiezan a unir, podemos tener un órgano, y ya ahí sí entendemos la vida como la vemos. Páncreas, pulmón, lengua, ojo, hígado. Y cuando se unen estos, crean crean una función en común. Podemos tener un sistema o aparato, por ejemplo, el respiratorio, sistema circulatorio, ¿no es cierto? En el respiratorio tenemos los pulmones, tenemos el esófago, tenemos un montón de órganos que se unen para formar nuestro sistema. Y finalmente, ya la unión de todo esto nos da un organismo multicelular, animal, planta, humano, como lo queramos poner. Y luego tenemos una especie, ¿no es cierto? Conjunto de organismos con características muy parecidas, porque no es lo mismo, no sé, la gente de América que la gente de África. Y ni siquiera dentro del mismo lugar, ¿no es cierto? No es lo mismo la gente de la sierra que la costa o que la Amazonía. Varía mucho sus características estructurales. Y la población sería la unión de todas estas personas. Entonces, todo empieza desde algo muy chiquito hasta llegar a algo súper grande. Y eso siempre nos debemos tener en la cabeza que o sea, si yo una vez vi un corto que me pareció súper interesante, un corto de unos 5 minutos habrá sido. Era de un señor que era químico, que tuvo un problema en el laboratorio y tuvo un problema a los ojos por una reacción que hizo ahí. Y esto le permitía ver unidades estructurales a todo lo que veía. Entonces, por ejemplo, veía el lápiz y lo veía lleno de átomos. Sabía cómo era la estructura de los átomos. Cualquier cosa que veía solo podía ver como átomos. Y a él le gustó un montón porque nunca había podido ver así, o más bien dicho, nadie le puede ver así. Y él, como era químico, le encantaba ver todo y podía ver qué tipo de átomo era cada cosa. Y bueno, si pudiéramos ver así, todos lo pudiéramos ver, pero nosotros ya vemos la estructura final. Pero nunca nos olvidemos que esa estructura final está llena de cosas que no podemos ver, cosas tan chiquititas, pero que son importantes. Por eso comemos alimentos, para poder obtener nutrientes. Comemos o deberíamos tener una buena dieta para poder tener proteínas, aminoácidos esenciales, azúcares buenos, ácidos grasos, vitaminas, minerales. Entonces, nuestra dieta ayuda a que se sigan creando células y que nuestro organismo funcione bien. Ese es el objetivo de una buena nutrición. Profe, una consulta. Claro, dime, David. ¿Qué diferencia hay entre monómero y molécula? O sea, el monómero es una molécula. El Eso, monómero, ya. ajá, el monómero va a ser una molécula. Eh, la molécula sería un nombre que le puedo dar a muchas cosas, a cualquier cosa que tenga una estructura pequeña. Pero el monómero viene a ser una molécula de la unión, o ya puedo más o menos decirle biomolécula incluso, pues si es que estamos hablando de las que les puse acá. Pero el monómero va a permitir que se creen nuevas moléculas o nuevas biomoléculas, porque se van a unir y tenemos una nueva estructura. Y luego esas se vuelven a unir y crean nuevas estructuras, nuevas estructuras. Pero el monómero sería al fin y al cabo una molécula. Dependiendo del monómero, tendrá un nombre distinto, obviamente. ¿Cómo cuáles serían? Para tener un poco más claro. Eh, el almidón, por ejemplo, el almidón es una biomolécula formada por monómeros de glucosa. Entonces, la glucosa es la unidad estructural más chiquitita y la unión de glucosas me da un almidón. El otro que les puse es la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Esa es una biomolécula. Y sus monómeros son
una glucosa y una fructosa. Ok. Igual, por ejemplo, en el azúcar de la leche, que es la lactosa. Esa sería mi biomolécula, que está unida por dos monómeros, que es la galactosa y la glucosa. Los monómeros siempre va a ser la unidad estructural que se va pegando, pegando, pegando para tener una molécula grande. Ya. Y ya que me dices, nosotros no absorbemos, el ser humano no absorbe biomoléculas, son muy grandes. Nuestro cuerpo las rompe en sus monómeros para absorber. Entonces, ese almidón yo no lo puedo absorber, esa proteína yo no la puedo absorber. Mi cuerpo lo que hace es romper esa proteína en aminoácidos simples y eso sí lo absorbe la célula. Igual el almidón lo rompe en glucosas y la glucosa sí la absorbo. Por eso comer, por ejemplo, arroz blanco, que es en su totalidad almidón, ahí mi cuerpo se transforma en azúcar, en glucosa. Por eso no es bueno, porque estoy consumiendo azúcar a pesar de que no es el azúcar que yo estoy acostumbrado a ver. Pero siempre, siempre vamos a absorber monómeros, porque no puede, obviamente hay una ruta metabólica que van a ver en bioquímica muy compleja de cómo se absorbe, pero básicamente nosotros no absorbemos moléculas grandes, solamente monómeros, moléculas más pequeñitas. Y nuestro cuerpo siempre va a romperlas y va a absorber cuando ya se haya hecho pequeñita. Por eso la fibra no la podemos absorber porque es muy grande y no tenemos el mecanismo para romper esa fibra, ese azúcar no digerible. Entonces, ese sí sigue el curso en nuestro organismo y va al colon y va al intestino grueso. Y las bacterias, la microbiota que tenemos todos, ellas sí pueden digerir, entonces ellas sí empiezan a romper esa fibra en unidades más pequeñitas, en glucosas. Pero los monómeros siempre va a ser la unidad más pequeña de todo. O sea, el último nivel de asimilación que tiene el cuerpo son los monómeros. Exacto, exacto, Ya. siempre. Siempre los monómeros, porque las moléculas más grandes no pueden. Por eso somos intolerantes. Bueno, hay personas que son intolerantes a la lactosa porque no tienen la capacidad de romper ese azúcar. Y a pesar de que son solo dos monómeros, no lo podemos absorber. Y por eso, al no poder absorber, tenemos esa intolerancia. Y bueno, de la intolerancia a la lactosa sí vamos a hablar en alguna clase un poquito más. Pero a pesar de ser apenas dos moléculas, dos monómeros, tampoco lo podemos absorber. Nuestro cuerpo absorbe solamente partículas muy pequeñitas, solamente monómeros. Quizás en aminoácidos por ahí puede ingresar una cierta cantidad, muy poco probable, pero de ahí siempre nuestro cuerpo hace, lo que hace es romper todas las moléculas que entran en nuestro cuerpo y le deja monómeros para que lo absorbamos y luego nuestro cuerpo los utilice en distintas rutas metabólicas, ya sea para energía o para crear nuevas proteínas o para hacer lo que el cuerpo necesite para crear nuevas células, etcétera, etcétera. Ya, ok, muy bien, David. Eh, listo, entonces, bueno, ya mismo nos acercamos a esto de la regla del octeto que lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible. Porque igual, o sea, nosotros estamos en nutrición, sí debemos comprender todo esto, pero en química orgánica lo van a ver más fuerte. A mí mi intención aquí es que se entienda de manera global. Si yo entiendo de manera global, luego yo voy a un libro y se me hace súper fácil de entender ya cosas un poquito más complejas. Eh, en el mundo existe muchos elementos químicos, 92, principalmente 92, y hay 118, o sea, el resto son creados en laboratorio, o sea, son sintéticos, pero 92 se encuentran de forma natural. Y a pesar de que son un montón, 18 son los más comunes de los seres vivos. Y dentro de esos 18 son 6 los que realmente tienen el mayor porcentaje en nuestro cuerpo. El carbono, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. O sea, estos son los que pueden darnos vida, o sea, son los que realmente se juntan y empiezan a crear estas biomoléculas que permiten crear células y crear todo lo que acabamos de ver. Aproximadamente el 99%, imagínense. De ahí tenemos otros elementos, pero esto es lo que realmente puede interesarnos. Somos muy parecidos a otras especies. Por ejemplo, aquí está una comparación entre humano, alfalfa y una bacteria. Vemos, por ejemplo, que tenemos mucho oxígeno y tenemos hidrógeno. Entonces, si se junta hidrógeno y oxígeno, tenemos agua, H2O. Por eso nosotros estamos formados por mucha, mucha agua. Fósforo, azufre,
carbono. Carbono es súper importante. Todo, todo en la naturaleza está hecho por carbono, casi todo. No, no hecho por carbono, tiene carbono en su composición. Ya vamos a ver por qué carbono, por qué carbono y no otro elemento, por qué el carbono está en todo lo que vemos. O sea, lo que ustedes ven ahorita en su cuarto, seguro tiene elementos de carbono, seguro tiene átomos de carbono, porque el carbono se junta con todo, le encanta juntarse con todo el carbono. Mientras que a otros no les gusta juntarse con tantas cosas, pero en cambio el carbono es como que siempre está juntándose con un montón de elementos. Ya, entonces son súper importantes para la vida, como les dije. El oxígeno necesario para respirar, respiración celular, presente en casi todos los compuestos orgánicos y obviamente forma parte del agua. El carbono constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas. Puede formar 4 enlaces con otros tantos átomos. Esta es la clave, formar 4 enlaces. Y ya después con la regla del octeto vamos a ver por qué. El hidrógeno igual presente en la mayoría de compuestos orgánicos forma parte del agua. El nitrógeno, siempre que vean la palabra nitrógeno, acuérdense de las proteínas, siempre, componente de todas las proteínas del nitrógeno. En laboratorio normalmente si yo quiero medir proteínas, mido nitrógeno. Entonces siempre que vean nitrógeno, acuérdense de proteínas, es una relación directa. El fósforo, componente de los ácidos nucleicos, ¿alguien se acuerda o no sé, o escuchado o sí estudió sobre los ácidos nucleicos? No es tan común, por eso lo pregunto de manera general. ¿Alguien tal vez en alguna de sus materias o en algún lado escuchó sobre los ácidos nucleicos? Igual los ácidos nucleicos son una biomolécula compuesta por monómeros. No, acuérdense igual como les dije, vamos a tener una clase de ácidos nucleicos, pero los ácidos nucleicos son las biomoléculas que van a tener los genes, van a tener la información genética, son los que van a proporcionar toda la información de cómo crear biomoléculas de nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ver mejor después. Y el azufre, también componente de la mayoría de las proteínas. Ya, entonces, necesitamos eso, pero también necesitamos otras cosas, minerales más pequeñitos. Y lo necesitamos, como dice ahí, en cantidades traza. Cantidad traza es algo muy, muy pequeñito, pero que a pesar de que sea tan poquito, lo necesito para vivir. O sea, si no tengo eso, es muy probable, por ejemplo, si no consumo alimentos con vitamina C, es muy probable que me dé una enfermedad que se llama escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C, que antes pasaba un montón, antes les digo hace 300, 400 años, sobre todo a personas que viajaban en embarcaciones que no tenían acceso a muchas frutas, pero se dieron cuenta que con el consumo de limón podían minimizar el riesgo de tener problemas por falta de vitamina C. Entonces, por más que sea poquito, yo debo consumir. Y por eso existe una ingesta diaria recomendada de todos los nutrientes. O sea, si yo voy a una tabla, me van a decir, vitamina C, ingesta diaria recomendada, 60 miligramos para adultos. Entonces yo debería consumir mínimo 60 miligramos. Si consumo más, no es que me va a dar un mayor beneficio. Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar a Stephanie, ¿qué opinas de estos suplementos multivitamínicos o de la vitamina C que se suele vender y que en pandemia todo el mundo compraba y por montones? Pues yo creo que sí sirve bastante, sobre todo porque la vitamina C es un compuesto que te ayuda a subir las defensas. Y con lo que hubo el COVID y todo eso, sí nos ayudó bastante. Ya, ok, Stephanie. Sí, bueno, en la época de COVID se vendía un montón, es más, estaba agotado en muchos lados. Aunque bueno, la gente igual empezó a comprar de todo, a veces sin sentido. Doménico, ¿tú qué opinas? Justo iba a decir eso. O sea, yo he escuchado que no es tan bueno tomar esa vitamina artificial. Es mucho mejor tomarla en alimentos y todo eso. Porque, o sea, yo una vez, o sea, cuando empezó eso de la pandemia, yo tomaba vitaminas y un día en el hombro
me salió una mancha negra, no sé por qué. Entonces busqué en internet y me decía que me había salido porque era una célula que generaba, o sea, que se generaba cuando o sea, había muchas células que nos defendían, o sea, que defendían al organismo. Se me generó una mancha negra escamosa en el hombro, por eso. Ya, ok. Bueno, hay una cosa que nos dice Domenico que es súper cierto, que siempre nuestra primera opción siempre es consumir alimentos, o sea, los nutrientes mediante alimentos, no con suplementos. Por eso se llama suplemento, por si te falta. Pero eso te debería recomendar un nutricionista o un médico. Eh, pero bueno, no sé la relación para una mancha, no creería que debería haber un exceso muy alto de algún nutriente, lo cual no es tan común. Igual puede ser por otra cosa, pero sí es verdad de que lo primero que debemos priorizar es una buena alimentación. Y antes de dar un ejemplo más de la vitamina C, Daniela, ¿tú qué opinas de la vitamina C, de estos suplementos que tanto se consumieron en pandemia? Bueno, y en general. Daniela, no está Daniela. Daniela no está. Eh, Diego, ¿tú qué me dices? Alejandro, perdón. Sí, pues en sí, como dice Doménico, lo más que como viable sería tratar de conseguir esas vitaminas por el medio natural, ¿no? Lo que son las frutas. Y pues casi esto de la vitamina C, hay algunas personas que sí les funciona, ¿no? Pero igual como nos dijo la otra vez, por más que consumamos en cantidades, no nos va a dar mayor beneficio, ¿no? Porque tienes una sola cantidad y tu cuerpo solo va a absorber una cierta cantidad. Y si consumimos, ahí va en el exceso. Ya, perfecto, Alejandro. Va por ahí. Ajá, va mucho por ahí lo que estamos hablando. Y volvemos a lo mismo, a lo que conversamos antes. Primero, en el ámbito de nutrición y todo esto, siempre la dieta, o sea, una buena dieta. Si yo tengo una buena dieta, voy a tener la ingesta diaria de nutrientes normal. No necesitaría suplementarme. Pero no sé si alguien tiene alguna patología o tiene algo distinto o no sé, es un atleta de alto rendimiento, otras cosas, ahí un nutricionista sí puede recomendar si es que es el caso. Karen, Sí, profe, justamente eso era lo que quería aportar, que por ejemplo en el caso de las personas que practican algún deporte o algo, a veces les mandan dentro de la dieta que complementen el tipo de alimentación que tienen con algún suplemento precisamente para poder alcanzar algún objetivo que tengan. O bueno, en el caso, como decían mis compañeros, creo que dentro de la dieta estos suplementos ayudan como para cubrir alguna carencia que haya dentro de la alimentación y así de pronto por alguna enfermedad, creo que a veces nuestro cuerpo no puede asimilar ciertas cosas y en ese caso pues se creo que se recetan y son convenientes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas que a veces suelen tener deficiencia de hierro, pues les mandan ese tipo de suplementos. ya, ok. Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, volvamos a la vitamina C. La ingesta diaria recomendada para un adulto son 60 miligramos. Entonces yo esa ingesta la puedo obtener en frutas o en vegetales. El pimiento, por ejemplo, tiene vitamina C. Eh, si yo empiezo a tomar las pastillas, o bueno, no pastillas, sino, bueno, sí creo que también hay en pastillas, pero hay en polvo, hay un montón de cosas. No es que sean malas, deben ser obtenidas de algún compuesto del ácido ascórbico, la vitamina C de ácido ascórbico. Pero mi cuerpo va a llegar a un punto, como me dijo, creo que fue Alejandro, que ya no necesita más. Y no es que la va a guardar, no la almacena, no almacenamos. Hay pocos nutrientes que los almacenamos. El exceso lo va a excretar y la vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se mezcla, por ejemplo, con la orina, con el sudor y la sacamos simplemente. O sea, lo único que estamos, como decía, me acuerdo, un nutricionista súper famoso, lo único que estamos teniendo es una orina súper cara, nada más. Es una orina con un montón de vitamina C.
porque ahí se está yendo todo. Porque hay incluso de 1000, imagínense, hay suplementos de 1000 miligramos y mi cuerpo necesita 60. Es una diferencia súper fuerte. Y la evidencia igual nos indica que no está tan relacionada con el sistema inmunológico al tener mucha vitamina C. O sea, no es que me va a proteger más. Esa es una creencia que no es tan cierta. Y bueno, esa vitamina como que no pasa nada si es que la tomo más, porque lo único que hago es botarla, porque es hidrosoluble. La vitamina C y las del complejo B son hidrosolubles. Ya mi cuerpo tiene un tope, ya no necesita más y lo que hace es eliminar, orina, sudor. Pero las otras vitaminas liposolubles, que es la A, D, E y K, esas se mezclan con la grasa, esas no se mezclan con el agua. Entonces, esas sí se pueden acumular el exceso en mis tejidos grasos. Y normalmente igual se van a excretar y se van a metabolizar, pero si ya consumo mucho, sí puedo quizás tener a largo plazo algún tipo de problema, patología, porque mi cuerpo ya la está almacenando y no necesita tanto. Y si, no sé, me estoy suplementando con demasiado de esas vitaminas, sí podría tener un problema. Mientras que las otras son hidrosolubles, estamos gastando dinero. Eh, y depende del caso, un nutricionista me puede recomendar, por ejemplo, una persona vegetariana, y creo que sí lo comentamos en la anterior clase, o vegana. Esas personas sí deberían suplementarse con vitamina B12. Es el único nutriente que no existe en el mundo vegetal, la vitamina B12. De ahí el resto, en la dieta, hay que llegar a los requerimientos, obviamente. Eh, o personas de la tercera edad, por ejemplo, que quizás ya no mastican bien, quizás ahí sí necesitan algún suplemento de proteína porque no están consumiendo. Pero son casos específicos. Ahí personas adultas con una actividad normal no necesitarían suplementarse. Simplemente estaríamos gastando dinero. Y cualquier cosa con un nutricionista. O sea, el nutricionista nos tiene que valorar, hacer una analítica de laboratorio y decir, aquí tú tienes deficiencia de tal nutriente, es mejor hasta que empieces a comer que te suplementes por cierto tiempo. Ni siquiera les digo un doctor, un nutricionista, porque los nutricionistas son los que saben de esto. Los doctores saben, obviamente saben, pero no estudiaron 5 años de nutrición o 4 años donde se enteraron de todo y donde se siguen actualizando. Muchas veces algunos doctores tienen conceptos bastante antiguos porque ellos vieron nutrición hace muchos años y no tienen por qué estar viendo más nutrición después y no se están actualizando en ese tema. Entonces, por eso la necesidad de nutricionistas en hospitales, porque no hay tanto. O sea, el nutricionista después del doctor debería estar siempre el nutricionista viendo qué caso tenemos aquí y prescribiendo una buena dieta para esa persona. Una dieta saludable que pueda seguir en el tiempo, no dietas tan específicas. Ya, entonces, por eso es súper importante estos otros elementos que a pesar de ser trazas, se necesitan. Aquí está otro ejemplo. La carencia de hierro disminuye la formación de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno por la sangre. Entonces, la hemoglobina necesita hierro o de lo contrario no funciona bien. Entonces, si yo no consumo alimentos con hierro, la hemoglobina no va a funcionar bien y voy a tener problemas a largo plazo. Entonces, hay un montón de elementos de hierro, calcio, cobalto, zinc. Creo que igual en la zinc está. Sí, ahí está. Potasio, sodio. Necesitamos todo en dosis pequeñitas. Pero ya cuando nos excedemos, ahí puede haber problemas. Si no es la normal, pueden existir patologías importantes, como debilidad muscular, irregularidad cardíaca, osteoporosis, anemia, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos poquito, pero hay que comer. ¿Y dónde nos encontramos esto? En el mundo vegetal. Entonces, si comemos frutas, vegetales, tubérculos, hortalizas, leguminosas, al día no tenemos por qué preocuparnos de una suplementación. No hace falta. Estoy cubriendo todas mis necesidades. Así que el consumir más no quiere decir que me va a dar no sé, una mejor protección o voy a tener un montón de cosas más en mi cuerpo. El cuerpo hace todo lo que tiene que hacer siempre. Simplemente le tenemos que dar ligeros toques de, de ingredientes para que se pueda sentir bien y pueda hacer todo de manera correcta. Esto está en el mundo vegetal, así que ese es el único
el único grupo de alimentos que no podemos dejar, los del mundo vegetal. El resto, si quiero los dejo, si quiero no. Pero si dejo, por ejemplo, de consumir carne o leche, debo garantizar que esos nutrientes que estoy dejando de comer los voy a comer en otro lado. Pero de ahí, en todo lado tenemos nutrientes. Ya, entonces, eh, aquí están algunas de las definiciones de por qué son importantes estos. El calcio está en los huesos y dientes, contracción muscular, coagulación de la sangre. Nos ayuda también a equilibrar el pH de nuestro cuerpo. Por eso les decía en la otra clase que cuando escuchen estas dietas alcalinas son totalmente falsas. No hay, no hay una razón para que alimentos cambien el pH de mi cuerpo. Mi cuerpo se encarga de tener el mismo pH. Quizás no les suena familiar la palabra pH, que es potencial de hidrógeno, pero eso lo vamos a ver en la clase del agua, vamos a hablar sobre el pH, porque es importante conocer sobre el pH. Eso quisiera Eh, saber qué opina usted, perdón, de claro, la venta del agua alcalina, que ha subido bastantísimo y qué tan relevante es eso para el consumo. ya sí creo que vi alguna vez en el supermercado. Nada, no puede alcalinizar ningún alimento tu cuerpo. Eh, Nuestro cuerpo tiene mecanismos en el hígado, en los pulmones y otros mecanismos que se llaman mecanismos tampón, que independientemente de lo que comas, siempre van a tener tu pH en el mismo valor. O sea, por ejemplo, en el estómago tenemos una acidez de 2 súper fuerte, y en el resto tenemos entre 6 y 7. Es una escala de pH que, como les digo, los vamos a ver después. Pero el consumo de alimentos sí que me pueden variar algunas cosas, pero mi cuerpo siempre va a mantener el mismo pH. O sea, si necesita que un lado esté alcalino, siempre lo va a mantener. De lo contrario, tendríamos patologías muy graves. Entonces, no puede variar algo que nosotros consumamos, el pH de nuestro cuerpo. Y ahí podríamos entrar en lo mismo, que simplemente estamos gastando más dinero por algo que biológicamente no se puede dar. Ok, y más o menos cómo es el proceso de alcalinización del agua. El agua. Bueno, eso lo vamos a ver en una clase, justo en la clase del agua. Porque primero tenemos que entender esto para ver por qué el agua se puede hacer más alcalina o más ácida, porque esa es tu pregunta, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Ya, entonces eso lo vamos a ver después, justo cuando veamos la clase del agua, porque no es complicado, pero es algo que hay que entenderlo. Según las moléculas de hidrógeno y de oxígeno, vamos a tener o más alcalinidad o más acidez. Entonces ahí le vamos a ver un poquito más a detalle, porque justo vamos a hablar del pH. Ya, pero muy bien la pregunta, David. El sodio es importante. El sodio, por ejemplo, en nuestro estómago tenemos una cosa que se llama bomba de protones, que permite la entrada y salida de algunas sustancias, y el sodio es el que regula eso. El sodio es el que ayuda a que se abran ciertas partes y puedan entrar sustancias, o se cierre y no entren otras sustancias. El sodio es súper importante, pero tampoco hay que abusar de la sal. Ese es un problema, que mucha gente come mucha sal. Ese es otro, se puede decir, ingrediente que puede traer problemas a largo plazo. No sé si alguien aquí consume mucha sal, o en su Profe, familia consume mucha sal. una pregunta relacionada con el sodio. Se dice, Claro, es un mito, que cuando se consume demasiado sodio retenemos mayor cantidad de líquidos. ¿Es cuando, falso o cuando verdadero qué, eso? cuando qué, perdón, no te escuché. Cuando se come demasiado sodio se retiene mucho líquido. Ya sí se puede retener porque existe ahí una deshidratación osmótica, que es cuando los solutos, o sea, la sal es un soluto. La sal es una molécula que cuando tenemos en demasía en nuestro cuerpo puede deshidratar nuestras células, porque ingresa a ellas y lo que hace es el agua que está ahí hacer que salga, más o menos así. Eso es una deshidratación osmótica. Podemos sí retener un poquito más de líquidos, pero debe ser mucho lo que consumimos para que pase eso. Normalmente con una ingesta normal no tendríamos problemas. Después, más bien el problema de la sal es problemas que puedo tener a largo plazo, porque nadie se va a comer ahorita, no sé, media paquete de sal, pero sí quizás se ponen muchas cucharadas de sal, y eso podemos, no sé, regular en cierto sentido, en cierta medida en nuestro cuerpo, pero a largo plazo sí podemos tener problemas de salud bastante graves. Así que si en su casa consume mucha sal, hay que
hay que intentar bajar, y el azúcar ni se diga. Ya tendremos clases del azúcar, porque ese es un tema que sí que me gusta mucho, porque creo que no se le da el espacio que se le debería dar. Y es lo peor que tenemos de nutrición ahorita, el consumo de azúcares, y la gente no conoce y no se da cuenta que realmente esa es la puerta a muchas patologías. Y por suerte va cambiando, aquí no tanto, pero en Europa hace una semana la Unión Europea, si no me equivoco, por medio de una agencia que representa a Europa, por primera vez puso al azúcar, perdón, a la obesidad y al sobrepeso como una patología y no como algo estético. Y puso que el consumo de azúcares refinados está está trayendo esta patología de una manera abismal, porque los casos de sobrepeso y obesidad en Europa están disparados total. Y hacer una patología, y escriben, es una patología que abre la puerta para otras patologías, para tener diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Creo que no se conoce y aquí no se habla tanto de eso. Y solo se habla de las grasas, por ejemplo, cuando quizás las grasas no son lo peor que podemos tener. Sí, ¿se me escucha bien? Que justo me salió una notificación. Sí. Profe, Sí, y Sí, una sí. pregunta. Digamos, ¿el edulcorante sería mejor que el azúcar o también lleva algo ahí de malo? ya, ¿tú qué opinas de los edulcorantes? ¿Qué has escuchado? Pues dicen que es un sustituto del azúcar, ¿no? Pero en mayor medida que, o sea, no nos afecta tanto como el azúcar y es algo, supuestamente algo bueno para las personas que quieren adelgazar y evitar azúcares. Ya, correcto, eso se dice mucho. ¿Alguien más quiere opinar de los edulcorantes? ¿Has escuchado algo sobre los edulcorantes? Que ahora hay mucho desde que hay el semáforo. eh, las, Sobre todo las bebidas que eran azucaradas cambiaron a edulcorantes para que su semáforo no esté en rojo. ¿Alguien más tal vez tiene alguna opinión de los edulcorantes? Profe, yo cuando he visto, o sea, que venden en supermercados, incluso dice, o sea, hay edulcorantes que dice que son aptos para personas diabéticas, pero, o sea, bueno, he visto muchas marcas y también que lo venden como que en líquido y en polvo, ahí sí no sé cuál será mejor. Ya, es verdad. Hay algunos que están en líquido. Creo que no son muchos, pero también hay fructosa que está en líquido. Pero si no me equivoco, la stevia hay en líquido y en polvo. Eh, ya sí hay algunas opciones en el mercado, y si nos ponemos a ver las etiquetas, esa es otra recomendación. Siempre que vayan al supermercado, vean etiquetas, lean etiquetas, porque ahí nos podemos dar cuenta de un montón de cosas y cómo la industria a veces nos quiere engañar con productos que quizás en su portada se ven súper sanos, pero vamos a la etiqueta y no son sanos por ningún lado. Eh, Gabriela, ¿tú qué opinas de los edulcorantes? Mm, no sé, yo le veo como que no, es que solo es como un sustituto y puede que no haga el mismo daño que haga el azúcar, pero creo que sí contribuye un daño todavía a la salud, porque no el azúcar no es bueno, ni más el azúcar libre, como usted mismo nos estaba explicando. Ya, ok, Pero sí muy creo que bien. más vale las cantidades que consume. Ya. Bueno, sí, eso es verdad. Siempre, como hablamos la otra clase, la cantidad hace el veneno. Siempre la cantidad hará el veneno. Si consuma algo muy poquito de algo, normalmente se puede metabolizar en nuestro cuerpo. Ya, y de manera general, para seguir avanzando, los edulcorantes son no calóricos, o sea, no actúan, no se metabolizan igual que un azúcar, porque no tienen calorías, entonces no es glucosa. Entonces, la glucosa es la que necesita de insulina para entrar a la sangre, y cuando consumo mucho, tengo un disparo de insulina porque empieza a entrar mucho azúcar súper rápido a la sangre, y eso pasa con los productos que son azucarados y son azúcares libres, no intrínsecos, como hablamos la otra vez. Los edulcorantes pueden ser una opción, aunque siempre la opción, la mejor opción es no usar nada, no hace falta. Cuando nos acostumbramos a no consumir azúcar, no digo que no lo consumamos nunca, pero si uno, por ejemplo, ya se acostumbra, por ejemplo, el yogur blanco, no hace falta que tenga azúcar para que sea rico, y uno se acostumbra a eso. O al mismo café.
quizás eso es más complicado, pero uno empieza a sentir el sabor del producto. El problema del edulcorante pueden ser dos. Uno, que puede afectar a nuestra microbiota, porque como no se metaboliza, sigue el curso de nuestro estómago. Y asumo que en fisiología y en bioquímica verán también esto. Eh, entonces, pasa, atraviesa y se encuentra con nuestra microbiota, con nuestras bacterias que están ahí. Y ellas sí se empiezan a comer eso y nos pueden generar algunos compuestos no tan buenos para la salud. O sea, pueden empezar a largo plazo igual a producir compuestos no tan buenos que nos pueden quizás dar malas digestiones o al estómago a hacerle un montón de cosas que puede derivar en patologías quizás a largo plazo. Esa es una. Y la otra es que cuando nosotros consumimos azúcar, o las personas que consumen mucho azúcar, tienen esa sensación de bienestar al momento de consumir azúcar. Tienen un disparo de un montón de hormonas, de dopamina y un montón de cosas más que habrán escuchado por ahí. ¿Qué le dice al cerebro? Ya, comí un montón de azúcar, quiero más a veces, pero llega un punto que me dice, estás lleno, ya estoy saciado. Y con los edulcorantes no pasa eso, no existe la sensación de saciedad. Entonces puede ser que por consumir eso, como más, porque no tengo esa regulación en el cerebro que me dice ya estás lleno y sigo comiendo y sigo comiendo. Ese puede ser otro de los problemas de los edulcorantes, que quizás termino comiendo más que algo con azúcar. Esas dos cosas se puede decir que es un pero bastante fuerte y la recomendación siempre no consumirla. No hace falta, si yo consumo frutas, ahí está el azúcar necesario para mi día a día, no necesito más, no hace falta consumir más. Pero bueno, ya lo hablaremos mucho más de esto del azúcar en otras clases, pero siempre es bueno referenciar y en todas las clases igual hablar así sea de un poquito de otras cosas que hablaremos después. Entonces el sodio igual, la sal, cloruro de sodio. Aquí al final de esta clase vamos a ver cómo está compuesta la molécula de cloruro de sodio. Eh, hierro, yodo. El yodo, por ejemplo, está enfocado con las hormonas de la tiroides. Debemos consumir yodo. Y ese es un pequeño problema porque el yodo no se encuentra mucho en los vegetales. Pero por eso sí han visto que la sal es sal yodada. Entonces, hace mucho tiempo hubo un problema, sobre todo en España, de problemas de tiroides porque la población no tenía acceso al yodo en muchos alimentos. Eh, porque puede haber trazas en algunos, pero sí necesitamos un poquito más para que la tiroides funcione bien. Entonces, la solución fue ponerle yodo a la sal. Y por eso han visto que la sal siempre dice sal yodada. Por legislación en Ecuador, por lo menos en Ecuador, toda la sal debe tener yodo, toda. Si hay una que no tenga yodo, que sí he visto estas, no sé si han visto esas sales rosadas o sal del Himalaya, si no tiene yodo está incumpliendo la legislación y no pudiera venderse en el mercado. Aunque lo hacen, pero sí se le pudiera denunciar porque aquí por legislación la norma INEN indica que siempre debemos tener yodo en la sal, siempre. No puede no tener yodo. Entonces, es para evitar esto de acá. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener más problemas con la tiroides, como, no sé, los niños con síndrome de Down, ellos son súper susceptibles. Normalmente se medican siempre para, para evitar tener problemas. Entonces, con ellos sí hay que tener más en cuenta la ingesta de yodo también. Ya, y esto es lo que hablamos ahorita. Imagínense una bacteria, qué chiquita que es. Y su composición química es igual a la de nuestras células. Es más, nuestros ancestros primarios, y ya van a ver en ese video, cuando se inició la humanidad en el planeta, fueron bacterias. De ahí fueron saliendo otros organismos más grandes, hasta que ya salieron animales y todo. Entonces, en cierta medida, uno de nuestros ancestros puede ser una bacteria. Y es tan fácil de pensar porque todos estamos formados por los mismos elementos químicos. Y casi todos tenemos un 70% de agua y de ahí estamos formados por proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Algo así es nuestra composición. Ya, ¿qué más nos dice por aquí?
los enlaces. Entonces ya vamos a ir hablando un poquito de los enlaces para ver esta regla del octeto que les dije que es lo más importante que nos debe quedar en esta clase. La regla del octeto es cómo podemos tener estabilidad química en los átomos, cómo ellos logran tener su estabilidad química para formar moléculas. Porque no todos los átomos se pueden unir a cualquier átomo. Hay ciertas reglas para que se unan. La diferencia de cada uno son principalmente sus electrones y bueno, también sus protones y neutrones, pero los electrones es lo que nos va a interesar ahorita. Los elementos tienden a unirse con otros para alcanzar puntos de este equilibrio químico que les cuento. Y esa unión se conoce como enlace. Por eso yo les decía que hay que tener mucho cuidado con los productos que nos venden como 100% natural, sobre todo en estos naturistas. Porque al momento de mezclar cosas naturales, químicas, los elementos se pueden unir nuevamente o se pueden romper y formar nuevos enlaces. Y quizás eso ya no sea tan bueno para nuestra salud. Hay que tener un montón de cuidado. Es más o menos como, me imagino que todos han escuchado sobre Herbalife, ¿no es cierto? Hay algunos estudios que indican que algunos de sus preparados, al mezclarse compuestos químicos nuevamente, se han formado nuevos compuestos y esos han traído daños hepáticos a distintas personas después de una ingesta considerable. Entonces, eso también se llama suplementos. Esos suplementos naturales son más peligrosos todavía porque no los hacen como medicamentos, los hacen como alimentos. Entonces, no están midiendo posibles efectos secundarios que pueden darse al momento de juntarse esos elementos. No sé si alguien tiene alguna opinión sobre Herbalife. Creo que hay otro que se llama Fusion. Bueno, antes me acuerdo que había. Irina, ¿tú qué opinas de esos productos? O sea, la verdad es que, digamos, yo he visto que en las etiquetas que ponen o así, como que no dicen la verdad de lo que está sustituido esas cosas. Entonces, que por eso, como usted dice, traen efectos secundarios, porque no ponen la verdad en sus etiquetas. Ya, ok. Y puede ser que existan suplementos de ellos que no traigan problemas a la salud. Algunos, como les digo, hay estudios que indican daños hepáticos, cirrosis en personas. Pero ahí volvemos a lo que me dijo, creo que fue Diego y Doménico. Eh, lo que debo priorizar es una dieta saludable. No necesito suplementarme menos con algo para bajar de peso. Normalmente las personas que bajan de peso con este tipo de productos es porque dejan de comer, o sea, tienen 2 semanas solamente de eso. Y obviamente si no como nada más voy a bajar de peso. Así tenga Herbalife o así no lo tenga. Si dejo de comer voy a bajar de peso. Entonces, no es eso lo que me está haciendo bajar. El problema es que a veces ahí puede faltar fibra o puede faltar alguna vitamina. Y ahí sí puede ser un poquito más peligroso porque las personas dejan de comer solo por eso. Y después tienen que volver a comer. Y ahí es un problema porque por consumir eso no estoy creando un hábito alimentario. Entonces vuelvo a comer igual o peor que antes. Y ahí se da, me imagino que han escuchado ese efecto rebote, que vuelvo a ganar peso incluso más. Porque no creé un hábito alimentario. Lo mejor siempre es comer bien, no hacer dietas. Yo no estoy muy de acuerdo de las dietas. Yo siempre digo, hay que comer bien y punto. Si como bien y hago ejercicio, ya está. No hace falta más. Eh, porque yo creo hay un hábito alimentario de comer bien, sano. Y obviamente de vez en cuando uno puede comer otra cosa, pero en mi día a día, comer bien. Y si yo tengo ese hábito, no necesito hacer ninguna dieta. Y si eso incluye ejercicio, que es importantísimo, está perfecto. Entonces, igual, estoy gastando dinero porque no son cosas baratas en algo que no me va a servir nutricionalmente hablando y que la gente que compre eso piensa que le ayuda un montón. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos, igual o distintos. Eso es un enlace químico, con lo que se forma una molécula nueva con estabilidad energética. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se llegan a formar, cómo se forman estos átomos, cómo estos enlaces. Eh, Porque normalmente no están solos, es muy difícil encontrar, por ejemplo, un oxígeno solito. Quizás en la atmósfera sí, pero aquí se une y el oxígeno es O2, el ozono es O3 y el oxígeno monomolecular sería solamente uno. Pero aquí en la naturaleza no encontramos eso, encontramos siempre O2.
En la atmósfera puede ser, pero por las condiciones que tiene la atmósfera. Igual el cloro es Cl2, no es solamente Cl. El nitrógeno igual, el agua son 3 moléculas, y así todas las moléculas. Y aquí nos dice que la mayoría de elementos no están solos, están en la naturaleza formando agrupaciones unidas consigo mismo o con otros. Y por ejemplo, si yo tengo aquí nitrógeno, quizás el nitrógeno se une en carbono y el carbono se une a otro y a otro y ya tengo una biomolécula bien grande. Entonces se puede unir según su conveniencia. Estos átomos, cuando están solos, normalmente se sienten mal, se sienten feos. No quieren estar solos. Entonces siempre buscan algo para tener estabilidad y cuando tienen estabilidad están felices. Entonces por eso nunca están solos, porque no se sienten bien estando solos. Y podemos tener enlaces interatómicos o intermoleculares. O sea, los interatómicos son los pequeñitos como el agua, el oxígeno, el nitrógeno, cloro de sodio, bueno, todos los que son pequeños. Y compuestos como un aminoácido, o sea, aquí como vemos, aquí hay un nitrógeno, hidrógeno, carbono, y se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo. Esto lo vamos a ver después, este es el grupo R, que es el que da la diferencia del aminoácido. Pero ya cuando veamos proteínas, ahí vamos a ver esto igual de manera rápida. Entonces se pueden hacer pequeñitos o grandes, es dependiendo de lo que se encuentren en ese momento. Si en ese momento se encuentran con ciertos elementos, se unirán, pero no siempre se pueden juntar todos con todos. O sea, hay diferencias que les permiten no juntarse. Y vamos a ver por qué realmente tenemos esta estabilidad. ¿Qué pasa en la naturaleza? Y esto es lo que me tienen que contar ustedes en la tarea, en el video que tienen que hacer en el Flipgrid. ¿Alguien ha usado Flipgrid ya o nunca han usado? Alguien tal vez del grupo ya ha usado. Es súper sencillo de usar. Tal vez en el colegio usaron alguna vez esta aplicación. Es súper buena porque no tienen que guardar el video o subir nada. Es automática. Pero bueno, al final les indico la tarea y ahí quedamos un poquito más claros. Entonces, esto es lo que me van a tener que explicar más o menos, de forma general. Esta es una regla que es la considerada la teoría más real de cómo se unen los átomos. Hay otras teorías, pero esta es la que realmente funciona. Entonces, siempre acordémonos de eso, que todos los elementos, todos los átomos buscan una estabilidad, todos. Porque si no tienen estabilidad, no se sienten bien, se sienten infelices. Entonces están ahí dando vueltas, quieren estabilidad, necesitan estabilidad. Y lo voy a explicar de una manera muy general, es mucho más complejo, pero como les dije, solo me interesa que se entienda bastante bien. Entonces, la única forma de que un átomo tenga estabilidad es con 8 electrones en su último orbital. Es la única forma. Si no tiene 8 electrones, no se siente feliz. A excepción, como dice aquí, del helio y del hidrógeno. El helio y el hidrógeno son dos elementos que solamente necesitan 2 electrones en su último orbital para ser felices. El resto necesitan 8, entonces uno puede tener 6, el otro tiene 4, el hidrógeno tiene 1, por ejemplo, el otro puede tener 7, entonces necesitan los 8 para ser felices, entonces van buscando a alguien que les comparta. Necesitan que alguien les comparta, se unen y ahí se quedan felices. Mientras que el helio y el hidrógeno solamente necesitan, como les dije, 2 electrones en su último orbital. Entonces, veamos este ejemplo de aquí. Aquí dice el oxígeno. El oxígeno en su último orbital tiene 6 electrones de manera normal. Entonces, con 6 le falta 2 para ser feliz, ¿no es cierto? Entonces, está por ahí y se encuentra a otro oxígeno. Y le dice, tú tienes 6, ¿no es cierto? Yo tengo 6. Nos juntamos, compartimos 2 cada uno, y yo te doy 2, tú me das 2, y pasamos a tener 8. Entonces, como ven este enlace, aquí tiene 1, 2, 3, ahí, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí es normal. Entonces, estos dos le comparto a este de acá, y este de acá le comparte 2. Entonces, ahí tienen 8. Igual este de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por eso el oxígeno lo tenemos en la naturaleza como lo tenemos, porque tiene una estabilidad energética total. Y es súper
súper increíble que eso pase porque sin oxígeno no pudiéramos vivir. Entonces, justo esa molécula solamente necesita de 2 para ser felices. En cambio, el ozono, que es O3, ellos normalmente se juntan y se rompen. Se han escuchado de las máquinas de ozono, ¿no es cierto? Ahí tenemos ozono, por ejemplo. ¿Alguien tiene una máquina de ozono tal vez en su casa para desinfectar agua? ¿Nadie tiene máquina de ozono o ha visto una máquina de ozono? Yo tengo. Ya, ¿y qué tal? ¿Qué tal, Daniela? O sea, sí, o sea, sí lo usamos mucho para como que para desinfectar, o sea, desinfectar el agua o el aire igual. O sea, a veces sabemos poner en los cuartos, no sé, como, y hay unos 30 minutos o 15 así. Ya, ok. Sí, sí he visto que venden para casa un montón de estas máquinas. Y el ozono es O3 y no tiene una estabilidad muy fuerte. Lo que hace esa máquina es coger oxígeno, entonces ingresa el oxígeno, le da una descarga eléctrica al oxígeno, le rompe algunos oxígenos, entonces ya empieza a tener el O solo. Entonces ingresa el oxígeno y se junta ese O y hace O3, pero no están estables químicamente, entonces sale, es súper reactivo, por eso puede romper pared celular de distintos microorganismos. Está un rato y luego ya se disipa y otra vez vuelve a O2, porque siempre va a buscar tener siempre la estabilidad química. Pero eso es básicamente lo que pasa con el ozono y esas máquinas. Igual aquí vemos el metano. El metano tiene cuatro átomos de hidrógeno y un carbono. Entonces los hidrógenos en su último orbital tienen un electrón. Necesitan 2 para ser felices. El carbono en su último orbital tiene 4. Le faltan 4 para ser felices. Entonces dicen, compartamos. O sea, compartimos todos y todos somos felices. Entonces el carbono le comparte 1 a cada hidrógeno y cada hidrógeno, como ven aquí, tiene 2. Y como tiene 4 y cada hidrógeno también le comparte 1, pasa a tener 8. Entonces con 8 elementos en el último orbital, 8 electrones, perdón, en el último orbital, están súper tranquilos. Entonces básicamente es eso. Yo soy una molécula que tiene, digamos, 7 electrones. Y me encuentro otra que está ahí que tiene 1. Entonces le digo, yo tengo 7, tú no, compartamos los electrones, tenemos 8 y tenemos estabilidad energética y somos felices. Entonces me uno, me comparte 1, yo le comparto 7 y estamos con 8 tranquilos. Siempre es la estabilidad que busca los átomos aquí en el mundo, en el universo, tener su octeto en el último orbital. Y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos de esto de acá, porque esto va de la mano, porque vamos a tener distintos tipos de enlaces para compartir esos 8 electrones. No todos los enlaces son iguales. Los átomos de los elementos normalmente son neutros. O sea, normalmente, digamos, si yo tengo aquí, como está aquí, 3 electrones en mi último orbital, tengo 3 protones ahí. Normalmente siempre es así. Tengo, digamos, 7 electrones, tengo 7 protones. O sea, está neutro. Pero cuando se mezcla con otro, puede perder o ganar electrones. Entonces ahí pasa a tener carga positiva o negativa. Porque digamos que yo tengo 2 electrones y me junto con otro que tiene 6. Yo le doy mis electrones y ya no tengo tantos electrones. O sea, estoy compartiendo, estoy feliz, pero ya no tengo los electrones en mí. Entonces paso a tener una carga negativa. Y eso se llaman aniones, mientras los que quedan positivos se llaman cationes. Ahorita vamos a ver cuál es la regla para esto. Si cualquier pregunta me dicen, si no está claro algo, me van diciendo. Como les comenté, mi intención es decirlo de la forma más fácil posible para entender esta parte de la materia, que es como lo principal que debemos entender. Los átomos que tienen de 1 a 3 electrones en su última órbita, normalmente los pierden, o sea, los ceden. O sea, le dicen, a ver, yo tengo 3 y tú tienes 5. Toma, yo te doy los 3 y tú coge mis 5, pero me presta los 8 para todos estar felices. Porque el otro tiene más estabilidad, es más fuerte por tener más electrones. Por eso se llaman cationes de ahí. Estos normalmente son los metales. Mientras que si los átomos tienen de 5 a 7 electrones, normalmente ganan. Digamos, yo tengo 7 electrones y viene un átomo y me dice, yo tengo 1. Entonces le digo, ya, dame tú y yo te comparto los 8. Pero tú estás dándome y yo estoy ganando. Entonces, eso normalmente son los no metales.
y se llaman aniones. Y los que tienen 4, le da lo mismo ceder o compartir. Una Entonces, consulta, profe. ¿Podría repetir eso de la unión, quién gana y quién pierde? O sea, el que tiene más es el que va a ganar. exacto, el que tiene, Ya. sí, el que tiene más le dice al otro, verás, yo tengo 7, tú dame 1, me compartes a mí, pero yo igual te estoy compartiendo para que estés con estabilidad energética, pero yo estoy Ya. ganando, tú pierdes. Él es el que Entonces, gana, ya listo. ajá, el que tiene más siempre es el que gana. El que tiene de 5 a 7 electrones lo ganan, mientras que el que tiene de 1 a 3 es el que cede, dice, lo pierdo, pero igual tengo estabilidad química, pero pierde los electrones. Mientras que si tienen 4, le da lo mismo ceder que obtener, o sea, le da lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 elementos con 7 electrones, normalmente no se juntan, van a buscar otro que tenga 1, normalmente. Pero cuando hay 4, le da lo mismo perder que ganar. Entonces, justo el que tiene 4 es el carbono, y por eso se puede unir a casi todos los elementos de la Tierra. Y por eso les decía que lo que veamos ahorita en nuestro cuarto tiene carbono seguro como un elemento atómico en su composición, seguro, porque todo tiene carbono. El carbono se une absolutamente a todo y eso le hace súper interesante. Todo se une al carbono porque le da lo mismo si gana o pierde. Entonces, con el que se encuentre le dice, dale, intercambiemos y empiezan a unirse y a hacer un montón de cosas. Mientras que otros átomos se encuentran con uno y le dicen, no, sabes que no nos podemos unir, así que sigamos buscando otros que nos den estabilidad energética a los dos. Por ejemplo, algunos que pierden electrones puede ser litio, sodio, potasio y calcio. Entre los que ganan puede estar el fósforo, oxígeno, cloro, azufre. Y los que comparten está el nitrógeno y el carbono. Pero el carbono es mucho más estable y nos encontramos en todo lado de la naturaleza. Entonces siempre el último orbital es el que va a marcar todo. Entonces vamos a ver 2 enlaces, que sería la última parte de la materia de hoy. 2 enlaces que debemos entenderlos bastante bien, que es el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Alguien ha escuchado tal vez de esos enlaces por ahí? ¿Alguien ha escuchado del enlace iónico covalente tal vez en las noticias? Sí, ¿qué has escuchado, Karen? O sea, tengo entendido que los enlaces iónicos son los que, o sea, cuando comparten algún electrón y son cuando, por ejemplo, pueden hacer enlaces con tal. Ya, ok. No te escuché muy bien, creo que estás un poquito mal con internet, pero más o menos sí te entendí lo que me dijiste. Y básicamente va por ahí. O sea, son 2 tipos de enlaces. Hay más tipos de enlaces, yo solo puse estos 2. Hay enlaces metálicos, hay unos que se llaman puentes de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, que eso los vamos a ver en el agua. Pero el iónico y el covalente es lo que más nos encontramos en la naturaleza, entonces por eso los puse acá. Entonces el enlace iónico es el que los elementos a unirse son un metal y un no metal. O sea, siempre es un metal y un no metal. Ya que hay una muy alta diferencia de electronegatividad, o sea, el uno tiene muchos electrones y el otro tiene pocos. El metal pierde los electrones y el no metal los recibe. Es el segundo más fuerte, el más fuerte es el enlace covalente. Y los compuestos que lo presentan se llaman iónicos. Normalmente son solubles en agua, además de transmitir la electricidad y calor. Entonces, si digo que es soluble en agua, el más representativo de esto sería la sal, el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Que pongo la sal en agua y se mezcla ahí. Son solubles en agua. El sodio tiene un electrón en su última órbita. Ahorita vamos a ver un dibujito de esto. Y el cloro 7. Entonces, el sodio pierde un electrón y el cloro lo gana. ¿Cuál es la diferencia? Hasta hace un ratito nosotros vimos que se unen así, ¿no es cierto? Que comparten los orbitales. Se pueden unir así, o sea, totalmente. Pero hay otros que son los enlaces iónicos que no comparten directamente en sus órbitas, sino se unen y como que fueran un imán, están ahí juntos, pero no están tan unidos como estos de acá. Estos serían enlaces covalentes. Esos ya los orbitales se juntan totalmente. Mientras que el iónico dice,
compartamos, pero no nos acerquemos tanto, porque tú tienes mucha electronegatividad y yo tengo poca. Entonces, por esa diferencia nos unimos, estamos dando vueltas, pero no nos complementamos tanto. O sea, es como que se llevan, pero no tan bien. Mientras que los covalentes, eso sí se juntan súper fuerte. Por eso dice que es el segundo enlace más fuerte. Entonces, aquí está el ejemplo del cloruro de sodio, la sal. Es el enlace más representativo, como decía ahí, precisamente de los enlaces iónicos. Profe, una consulta. Entonces existen enlaces covalentes, iónicos y orbitales. No, los orbitales son los que están al final en los electrones, los que tienen los electrones en los átomos. Eso es un orbital. Los orbitales son los que tienen, los que se unen con los electrones prácticamente del último orbital. Sí, o sea, un átomo está compuesto por orbitales y en los orbitales están los electrones. Ya, Entonces, y el enlace es iónico y covalente. sí, enlace iónico y covalente es cuando se juntan las moléculas para formar una nueva. Se juntan los átomos para una nueva. Pueden compartir orbitales o simplemente están dando vueltas y se están uniendo como que fueran un imán. Pero están ahí juntos y están compartiendo electrones entre ellos. Pero los orbitales son los que están dando vueltas ahí en el átomo. Porque puede tener Ya. algunos orbitales, no solamente uno, tienen algunos. Pero siempre el del último es el que nos sirve. Por ejemplo, esto es ilustrativo porque normalmente no son así los átomos, pero aquí nos dice que el sodio tiene 1, 2, 3 orbitales. Pero en el último tiene un orbital. Entonces aquí vemos el cloro. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces se quedan viendo y le dice, tú compárteme el 1 y nos acercamos un montón, no compartimos orbitales, pero como tenemos esa diferencia de electronegatividad, tú estás al lado mío y yo te doy los electrones para que tú los sientas y estés tranquilo. Entonces, más o menos se ve así, como están estas bolas verdes y estas bolas anaranjadas. Se van uniendo de a poquito, de a poquito, de a poquito y forman una estructura tridimensional así, más o menos. Y como hay esa electronegatividad tan fuerte, es como que fuera un imán y están súper pegados, súper pegados. Y por eso vemos, por ejemplo, a la sal de esa manera. Pero este de aquí, y se han visto que a veces dice un más, aquí dice, por ejemplo, Na más, Cl menos. Eso quiere decir que el cloro ganó un electrón, entonces ahora tengo más electrones que protones. ¿Se acuerdan que si tengo 7 electrones, tengo 7 protones? Porque la molécula es siempre neutra. O sea, positivo y negativo. Si gano uno, paso a tener 8 electrones, pero sigo con 7 protones. Entonces, esta molécula es negativa. Mientras que el sodio al revés. El sodio, digamos, aquí tiene un electrón, o sea, eso quiere decir que tiene un protón. Si le cede el electrón a la otra molécula, ya no tiene ninguno, pero sigue teniendo un protón. Entonces pasa a ser una molécula más positiva que negativa. Por eso cuando vean ese signo más o menos, quiere decir que uno compartió electrones o el otro ganó electrones. Entonces, siempre que vean eso, no se olviden de por qué es el más y el menos. Entonces, en este enlace iónico se unen, pero no se juntan totalmente. Como les digo, es como que tengo un imán y están súper pegados porque el uno le está ahí dando los electrones, pero no llegan a juntarse en los orbitales. Si alguien tiene alguna pregunta, creo. Sí, entonces existen enlaces covalentes, iónicos y metálicos. Correcto. Igual hay otros. Los metálicos son súper fuertes también, pero no los vamos a ver porque eso es más para otras materias. Para nutrición lo que nos interesa es entender covalentes e iónicos. Ya, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace covalente y iónico? Ya, ahorita vamos a ver el covalente para ver cuál es la diferencia. También hay otros que los vamos a ver, como les dije, cuando veamos la clase del agua, porque el agua es H2O, ¿no es cierto? Pero el H2O se une a otro H2O, se une a otro H2O y a miles de H2O. Entonces forman unos enlaces muy débiles. Ya vamos a ver cuáles son en esta clase. Y de ahí hay otros que asumo que lo verán en química orgánica, porque ahí sí se debe ver más de esto, que son los enlaces de Van der Waals, que son otros súper débiles, pero que por diferencia de electronegatividad pueden unir moléculas. Entonces el iónico es este. Y vamos a ver el enlace, bueno, el más clásico, como les dije, es la sal, porque ese es el más común de todos.
Como en todos los compuestos, las propiedades físicas y químicas de los elementos aislados cambian radicalmente respecto al compuesto que forman, resultan solubles en agua. Porque si yo tengo solamente el cloro es súper reactivo. Yo no puedo consumir cloro, pero cuando el cloro se une al sodio, deja de ser reactivo. El cloro, nosotros desinfectamos con cloro, ¿no es cierto? Y en alguna clase, no de esta materia, de otra, veremos cómo se forma el cloro y por qué es tan reactivo. Pero cuando los elementos se juntan, cambian sus estructuras. Por eso yo siempre hago énfasis en eso, que si yo consumo algo que me venden en cualquier lugar con un montón de compuestos naturales, pueden formarse nuevos compuestos buenos o malos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y no, no es que me van a saber feo ni nada, sino que quizás a largo plazo me pueden traer algún problema a la salud. Porque como dice aquí, los elementos aislados cambian radicalmente respecto al compuesto que forman. En este caso resultan solubles en agua. El cloro molecular es muy volátil y encima más puede reaccionar con cualquier cosa. El cloro es un gas, entonces es súper, súper fuerte. Pero cuando se mezcla con el sodio deja de ser fuerte. Pasa a ser sal que nosotros la comemos todo el día. Imagínense, ahí estamos consumiendo cloro. Pero su composición química cambió tanto que no nos hace daño, como nos hiciera el cloro normal. Entonces, eso siempre lo debemos tener claro. Cada vez que se juntan pueden variar todo. Por eso, por ejemplo, el ozono es súper reactivo. El oxígeno es reactivo, pero no a ese nivel. Entonces, todas las moléculas pueden cambiar. Por eso, lo que yo siempre les digo, que hay que tener mucho cuidado con creer que porque es natural va a ser bueno y lo natural es químico. Así que eso siempre debemos tener en nuestro cerebro de que todo es químico y las cosas químicas varían y pueden hacerse mejor o peor. Y ahora veamos el covalente. Entonces, la principal diferencia es que el iónico no junta los orbitales. Aquí, por ejemplo, vemos una molécula que está juntando orbitales. O sea, no es que los juntan totalmente, pero pasa a sobreponerle el uno al otro. Lo están dando vueltas, mientras que los otros están separados. Se puede decir que estos son más amigos. O sea, estos dicen, juntémonos, intercambiemos electrones y estamos ahí súper felices. Mientras que el iónico le dice, compartamos, tengamos estabilidad, pero no nos juntemos tanto. Y por eso este enlace es mucho más fuerte que el iónico. Este es muy, muy fuerte, este enlace. De romperlo es muy complejo. Ya, ¿se acuerdan que les dije que la única excepción de los 8 electrones era el hidrógeno y el helio? Ellos solamente necesitan 2, entonces el hidrógeno tiene 1, se comparten entre ellos y pasan a tener 2. Es una excepción, por eso es H2. Ya, en este caso, dos átomos que se unen normalmente son dos no metales y comparten sus electrones y se forma un enlace covalente. El hidrógeno es un buen ejemplo porque solamente tiene 2. Normalmente es inestable porque posee solo un electrón en su órbita, pero cuando lo comparte pasa a tener estabilidad. Es el enlace más fuerte. Siempre el covalente es el más fuerte. Veamos otro ejemplo igual. Ahora con el cloro, porque el cloro puede tener enlace iónico con la sal, con el sodio, perdón, para formar sal, o puede tener un enlace covalente para formar Cl2. Entonces, dependiendo de lo que se encuentre ese rato, varía. Cuando solamente otros ejemplos de moléculas diatómicas es que se unen solo dos, es el yodo, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Son covalentes todos. Otros compuestos covalentes son todos los que contienen carbono, o sea, lo que vamos a estudiar nosotros. Los carbohidratos monosacáridos, este sería el monómero del carbohidrato o monosacárido, que puede ser glucosa, fructosa, galactosa. Aminoácidos, que sería el monómero de la proteína, que por ahí alguien me dijo, hay un montón de aminoácidos, pero bueno, son los esenciales y no esenciales, que son 20 en total. Ácidos grasos, que formarán lípidos, y nucleótidos, que son los que les dije que tienen la información genética, que también los vamos a ver. Entonces, estos forman enlaces covalentes. Y aquí vemos un átomo de cloro y otro de cloro. Entonces, tiene 7, y le dice, los dos estamos casi en igualdad de condiciones. Compartamos, simplemente compartimos ahí y se unen y tienen 8. Pero estos sí se unen totalmente. Por eso es el enlace tan fuerte, porque se terminan uniendo todos. No sé si aquí había uno más. Sí. Bueno, el hidrógeno, que es el ejemplo más grande que hay.
y todo lo que tenga carbono, porque el carbono, como les dije, se une absolutamente a todo. Profe, disculpe, en ese caso que tienen los dos 7 7, ¿quién pierde y quién gana? Ya en este caso, a ver, déjame ver si sale ahí. Bueno, en este caso tendríamos una estabilidad electrónica con todos los electrones iguales. O sea, ninguno pierde, ninguno gana, se queda con su carga original. Ah, ya. Entonces, como son diatómicos, por eso aquí no le ponen ni el más ni el menos. Cuando pierden o ganan, ahí sí. Uno pierde, otro gana y ahí se le pone. Esa, la cantidad la cantidad de los 7 electrones se determina por la tabla periódica. Claro, en la tabla periódica, me imagino igual que en química orgánica, por eso no me quiero meter tanto en eso porque ustedes van a ver eso, ahí van a analizar la tabla periódica. Pero en la tabla periódica, entre tantas cosas que pueden ver, es la carga de electrones que tiene cada uno. Y eso es súper importante porque después si yo hago cosas con átomos, siempre la carga de electrones me va a decir un montón de cosas y yo voy a tener que utilizarlo para poder entender y poder hacer. Incluso asumo que ustedes en esa materia van a hacer unos pequeños ejercicios para contar átomos y unirlos. Entonces les van a decir estos elementos, estos átomos están aquí, tienen que unirse y uno va contando los electrones y le va poniendo 8, 8, 8. Pero en la tabla periódica uno puede ver todo eso. Ya, entonces el enlace covalente, los compuestos que presentan enlaces covalentes se pueden dividir en dos grandes grupos que se llaman polares y Dicen, no una polares. preguntita, ¿solo el cloro es el que no pierde ni gana? No, pueden haber muchos, es infinidad de elementos que se pueden mezclar. Entonces, o pueden quedarse así o pueden mezclarse con otros. Normalmente, para que se acuerden, es cuando tenemos los mismos, normalmente ahí no pierden ni ganan porque son exactamente iguales. Pero si ya se junta un cloro, por ejemplo, con un oxígeno, ya no son iguales, entonces ahí uno va a perder o va a ganar. Entonces, normalmente cuando son de la misma clase, ahí están iguales. Pero cuando tenemos de distintos, siempre va a existir una variedad, una variación de electronegatividad. Ya le dicen gracias. Ya, entonces, los compuestos, y esto lo vamos a seguir viendo de a poquito, por ejemplo, en el agua es un enlace covalente. Entonces, cuando veamos el agua y contamos los electrones, y vamos a ver que tienen 8 electrones, tanto los hidrógenos, perdón, tanto el oxígeno y 2 electrones del hidrógeno. Y se suele hablar mucho de esto también en química, ahí lo escucharán, polares y no polares. Los compuestos polares tienen dos polos, positivo y negativo. Y en sus elementos tienen una diferencia de electronegatividad, porque al tener positivo y negativo se repelen bastante. Y estos pueden disolver compuestos iónicos, o sea, el agua. El agua es un compuesto polar, que es un compuesto covalente que tiene polos positivos y negativos. Cuando es polar y se encuentra con un compuesto iónico, le disuelve, le puede romper, le disuelve y lo lleva a su interior. Esa es una característica. Por su parte, los elementos que forman compuestos no polares no presentan una baja o nula diferencia de electronegatividad. Entonces, el agua es un compuesto polar porque tiene polos positivos y negativos. Pero estos, por ejemplo, serían no polares porque no tienen diferencia de electronegatividad. Entonces, esto no va a poder disolver algo. Es más, la molécula de cloro es un gas. O sea, no va a poder disolver otras cosas porque no tiene esa capacidad de negativo y positivo. Mientras que el agua, al tener negativo y positivo, se junta con el iónico y le va rompiendo y le permite que se mezcle con él. Esa es una característica. Entonces, dependerá con qué se junta para que tengan o positivos o negativos o sean neutros. O tengan igual negativos o solamente positivos. Dependerá con qué se junte. Pero básicamente es de eso. A manera de resumen. La regla del octeto permite... Sí, alguien quería Perdón, preguntar. Sí, dime. los compuestos no polares son no reactivos, entonces. Dependiendo también, porque pueden haber algunos casos que sean reactivos, pero de otra manera. No necesariamente no tienen por qué no reaccionar con algún elemento de la naturaleza. Normalmente no se pueden mezclar con otros, pero con distintos estímulos quizás igual sí pueden, por ejemplo, conducir electricidad tal vez. Eh, sería de ver dependiendo del elemento y ahí tocaría leer qué tipo de características puede tener.
Ok, a manera de resumen. Ya vimos que los átomos es la unidad estructural de todo lo que vemos y somos, todo en el mundo está hecho por átomos. Estos se vuelven a juntar entre ellos para hacer moléculas mucho más grandes y poder ver cómo las vemos. Para juntarse necesitan estabilidad electrónica, no se puede juntar cualquiera con cualquiera. Entonces, siempre buscan tener 8 electrones en su último orbital, y esa se llama regla del octeto. Cuando tienen los 8 electrones en su último orbital, tienen estabilidad energética y se quedan tranquilos y no molestan a nadie. Se quedan ahí y están ahí y no se vuelven a perder. Y dentro de esa estabilidad de la regla del octeto tenemos varios enlaces. Los principales, hablando de alimentos, que es lo que vamos a ver, son los covalentes y los iónicos. Los iónicos no se terminan de juntar tan fuerte, pero están ahí súper pegaditos. Entonces, como un imán, por diferencia de esa electronegatividad, porque uno es positivo y el otro negativo, no se despegan, pero no son tan fuertes, porque si yo le doy una descarga eléctrica a la sal, puedo separar el cloro del sodio. Es más complicado en el covalente. El covalente igual necesitan los 8 electrones, pero ellos sí se transponen entre ellos, entonces comparten ahí mediante sus orbitales los átomos. Igual todo esto que les he explicado es de la manera más general porque puede ser mucho más complejo, pueden haber muchas más variables, pero de manera general con esto yo ya puedo entender cómo funcionan los átomos de la manera más pequeña posible, porque así en resumidas cuentas lo que les conté es lo que sucede ahí. De ahí sí, si estudiáramos, no sé, química analítica o otro tipo de química, ya podríamos hacer ejercicios, podríamos contar átomos, podríamos contar electrones, se puede hacer una configuración electrónica contando, porque no solamente tienen electrones en el último orbital, tienen en otros lados, entonces yo puedo contar para ver cómo interactúan las capas, bueno, un montón de cosas más que no nos interesa tanto en biología, quizás en química orgánica sí, no sé cómo lo vayan a enfocar ahí, pero aquí por lo menos con esto yo ya entiendo cómo se juntan las biomoléculas y luego vamos a ver ya las biomoléculas como tal, porque en algunas partes solamente ven la parte de, digamos, el aminoácido, la proteína, pero de una manera muy general. Aquí estamos intentando entender desde lo más básico, desde ese átomo chiquitito que se empieza a juntar para hacer el aminoácido. Y siempre va a ser igual, así que por eso es importante entenderlo de esta manera e intentar ir entendiendo como la química desde la base, pero no de una manera complicada, porque si se explica de una manera complicada, normalmente no se entiende tan bien y tampoco es el objetivo. Entonces, esa es la idea y esta era una clase, creo que de las más importantes porque es como la base de todo, la base de la vida. Todo se junta así. O sea, todo lo que veamos tiene estabilidad electrónica y en algún punto están compartiendo electrones. Y eso pasa en todo lado. Entonces, por eso deberíamos entender bastante bien esta clase que acabamos de ver.